Hola, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la educación sostenible, la evolución y sus retos. Exploramos la evolución de la educación sostenible desde 1972 hasta la actualidad y cuáles son los desafíos que hay para el futuro. Hoy nos acompaña Nora Patricia Granda Rivera, Ferley Orlando Sanabria Tejada y quien les habla, Marta Lucía Mesa. La evolución de la educación sostenible, tocaremos temas respecto al proceso y avance de la educación sostenible basada en el compromiso global, iniciativas internacionales y todo lo que tiene que ver con la incorporación o los avances a nivel nacional. Bueno, hay que tener muy en cuenta que desde hace muchas décadas la educación sostenible ha dejado de ser una preocupación como básica o como no una preocupación a ser un elemento central en todas las políticas educativas globales. Esto tiene que ver con un resultado de un proceso de conciencia en lo que tiene que ver con los desafíos ambientales y todas esas necesidades de formar ciudadanos más responsables. Basándonos en esas iniciativas internacionales, tendremos en cuenta la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales han venido impulsando un enfoque sistemático hacia esa educación sostenible por medio de una integración de aquellos principios de sostenibilidad en aquellos currículos educativos y promoviendo su implementación a nivel nacional. Hay que tener en cuenta que a nivel nacional muchos países han comenzado a incorporar estos principios de sostenibilidad en todos sus sistemas educativos, adaptando aquellos currículos para fomentar una mayor conciencia ambiental entre los estudiantes y preparándolos para enfrentar retos globales. Bueno, en 1972 nace la conciencia global con la Conferencia de Estocolmo, puesto que ésta sentó las bases para una educación ambiental en el mundo. En 1972 la Conferencia de Estocolmo reunió a numerosos países, destacando la necesidad de abordar los problemas ambientales a nivel global y promoviendo la educación como herramienta clave para la concienciación. Hay algo muy importante que debemos saber, es que la conferencia de Estocolmo fue la primera en hacer una conferencia mundial en la que pusiera como tema importante el medio ambiente. Esto es un avance muy importante. Aparte de esto, la conferencia de Estocolmo lo que hizo fue poner sobre la mesa la importancia de que el desarrollo económico iba directamente relacionado con el cuidado del medio ambiente. En 1975 también tuvimos la Carta de Belgrado, la cual tenía objetivos específicos para la educación ambiental, centrándose en qué, en la necesidad de concienciar a la sociedad sobre la importancia del medio ambiente y los recursos naturales. Su enfoque que buscaba equipar a los individuos de conocimientos y habilidades para actuar de manera responsable hacia el entorno. A diferencia de la Carta de Belgrado, habían unos enfoques previos que a menudo eran vagos y no tenían algún marco o cimientos claros. La Carta de Belgrado proporcionaba un camino concreto para implementar la educación ambiental, estableciendo directrices que orienten a las políticas educativas y los programas en este ámbito. Es muy importante tener en cuenta y a manera de observación que la educación sostenible o la educación para el desarrollo sostenible es muy importante porque dota sobre conocimientos y habilidades para vivir en armonía, tanto con la economía como con el medio ambiente. Es muy importante tener en cuenta que todos los individuos debemos empoderarnos de este tipo de temas para de esta manera tomar las mejores decisiones y actuar de manera responsable sobre esa educación sostenible, tanto para el hoy como para el futuro. Quiero darle paso a la compañera Nora, que nos va a contar un poco más sobre los avances de la educación sostenible a medida que ha transcurrido el tiempo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, compañera. Les continúo hablando sobre la educación y sostenibilidad. Bueno, les voy a hablar de principios y los objetivos clave, sobre enfoque interdisciplinario, sobre influencia global. Tbilisi en 1977 hizo el primer marco mundial de educación ambiental. Bueno, para pasar a hablar sobre los principios y objetivo clave, el marco de Tbilisi estableció principios y objetivos claros que guiaron el desarrollo de la educación ambiental en todo el mundo, promoviendo la cooperación y el intercambio de conocimientos entre países. El enfoque interdisciplinario fue un enfoque que fomentó que integra diversas áreas del conocimiento, facilitando la comprensión de la complejidad de los problemas ambientales y la necesidad de soluciones integradas. Nos hablan también de una influencia global. El marco de Tbilisi ha influido en las políticas educativas a nivel global, sirviendo como referencia para desarrollar programas de educación ambiental en diferentes contextos culturales y sociales. En 1992, Río y Agenda 21, un hito de la educación sostenible. También nos hablan sobre la Cumbre del Río, celebrada en 1992, marcó un punto de inflexión en la educación al presentar la Agenda 21. Este documento crucial promovió la inclusión del desarrollo sostenible dentro de los sistemas educativos, destacando la educación como un medio esencial para lograr un futuro sostenible. En las décadas, en los años 2002-2014, la década EDS, Expansión Mundial de la Educación Sostenible, este periodo marcó un impulso significativo en la implementación de la educación para el desarrollo sostenible a nivel global, transformando políticas educativas y promoviendo la sostenibilidad. Bueno, en el 2002 se inicia la década de la educación para el desarrollo sostenible, estableciendo un marco global para la educación sostenible. En el año 2005 se promueven programas educativos innovadores que integran principios de sostenibilidad en currículos a nivel mundial. Y en el 2014 finaliza la década EDS, dejando un legado de políticas educativas que continúan influyendo en la educación sostenible en diferentes países. Bueno, ya le doy el espacio a mi compañero Ferley, él continúa hablándole sobre lo demás. ODS 4. Educación inclusiva y equitativa. La Agenda 2030 en un marco global que busca transformar el mundo, y el ODS 4 se enfoca en asegurar que todas las personas tengan acceso a una educación inclusiva de calidad, sin exclusiones. Esto incluye la promoción de oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, abarcando tanto la educación formal como la no formal. Retos del pasado en educación. En contraste, los enfoques educativos anteriores a la Agenda 2030 a menudo no priorizaban la inclusión y la equidad, lo que resultaba en una desigualdad en el acceso a la educación. La falta de un marco claro como el ODS 4 dificultaba el avance hacia una educación que atendiera a las necesidades de todos los grupos sociales, especialmente los más vulnerables. 1991-2000. En Colombia, integración de la educación sostenible. Constitución de 1991, derecho a un ambiente sano, lo que sienta las bases para la educación ambiental en el país. Esto marca un punto de partida para integrar la sostenibilidad en la educación formal y no formal. Constitución de 1991, derecho a un ambiente sano.
Constitución de 1991 establece el derecho a un ambiente sano, lo que sienta las bases para la educación ambiental en el país. Esto marca un punto de partida para integrar la sostenibilidad en la educación formal y no formal. PRAE, Educación Gestión Ambiental. Los proyectos ambientales escolares PRAE son una estrategia implementada desde 1994 fomentando la participación de los estudiantes en la gestión ambiental. Estos proyectos integran la educación como acciones prácticas en el entorno escolar. Alineación con ODS Compromiso Sostenible. Durante este periodo Colombia se alineó con todos los objetivos sostenibles, ODS, especialmente en el ODS 4, que busca garantizar una educación inclusiva y equitativa. Esto resalta el compromiso del país con la sostenibilidad y la educación de calidad. Avances en educación sostenible en Colombia desde el 2020. Desde el 2020 Colombia ha realizado importantes progresos en la integración de la educación sostenible. En los currículos escolares, este enfoque busca no solo concienciar a los estudiantes sobre la importancia del medio ambiente, sino también capacitarlos para participar activamente en acciones climáticas. Las iniciativas incluyen la promoción de proyectos que vinculan la teoría con la práctica, fomentando un aprendizaje significativo que responde a los retos ambientales actuales. Avance logrado. Se ha incrementado la concienciación sobre la importancia de la educación sostenible en diversas regiones del mundo, en particular tras la implementación de la Agenda 2030 y la ODS. Retos persistentes. A pesar de los avances, aún existen desafíos significativos como la falta de recursos, capacitaciones insuficientes para educadores y la resistencia a la implementación de cambios en los currículos educativos. Conclusiones, avances y retos. Un resumen de los logros y desafíos de la educación sostenible.